Ahí lo veíamos, cientos de personas salieron a las calles en Santiago de Cuba, la segunda ciudad más importante del país, para protestar por los largos apagones que afectan a toda la isla y que en esa zona duran hasta 13 horas al día. Desde la tarde de ayer en redes sociales circulaban imágenes de las manifestaciones en la ciudad ubicada en el este de la isla. En su cuenta de X, el líder del régimen, Miguel Díaz-Canel, escribía que la situación era aprovechada, según él, por enemigos de la revolución con fines desestabilizadores. La revolución de un pueblo que aguanta hambre, no cuenta con un servicio de energía eléctrica estable y tampoco con libertades, se tomó las calles de Santiago de Cuba. Patria y vida y corriente y comida fueron los gritos desesperados de los ciudadanos que tras 65 años de dictadura tocaron fondo. Me llegan videos de Santiago en las calles con gritos de patria y vida, corriente y comida. Es el reclamo de un pueblo que tocó fondo. Son 65 años de socialismo, de represión, cárcel, muerte y exilio, de apagones, enfermedades y hambre. Cuba quiere libertad. El reclamo frontal rodeó la sede del Partido Comunista. En la imagen se observa a una mujer en la azotea del lugar. Es Beatriz Johnson, secretaria del partido, que desde las alturas intentó hablar con los manifestantes. Ellos no se lo permitieron. Sin miedo ante los agentes de la policía dirigida por el régimen de Miguel Díaz-Canel, los cubanos pidieron comida. Es la primera vez desde el 11 de julio de 2021 que los isleños se toman las calles para hacer exigencias al régimen. Ese día, en un grito desesperado por el cambio en el país, en decenas de ciudades se concentraron los cubanos en números no vistos desde hace décadas. Más videos que muestran las manifestaciones de anoche contra el régimen cubano. Varios usuarios en redes sociales denunciaron que las fuerzas militares comenzaron a detener arbitrariamente y a llevarse a decenas de personas con el fin de intimidar al resto de la población. Y esto trascendió fronteras. En Miami se congregaron decenas de personas frente al emblemático restaurante Versalles para solidarizarse con las masivas manifestaciones en Santiago de Cuba y otras ciudades de la isla. Congresistas cubanoamericanos dieron también su apoyo a estas protestas. Alessandra Martín, adelante, tú nos tienes a esta hora el reporte desde Miami. Hola, muy buenos días y feliz lunes para todos. Así es, al menos decenas de cubanos salieron a protestar este domingo en la carretera del Morro, en Santiago de Cuba, y también en la ciudad de Bayamo. Patria y vida, corriente y comida. Eso es lo que coreaban los manifestantes. Y aquí, en Miami, también salieron a protestar frente al emblemático restaurante cubano Versalles, ubicado en la calle 8. Mientras tanto, el líder cubano Miguel Díaz-Canel reaccionó culpando a los exiliados cubanos de incentivar acciones contra el orden interior del país a raíz de las protestas. Escuchemos. Varias personas han expresado su inconformidad con la situación del servicio eléctrico y la distribución de alimentos. En este contexto se intenta aprovechar por los enemigos de la revolución, con fines desestabilizadores. En las últimas horas hemos visto cómo terroristas radicados en Estados Unidos, que hemos denunciado en reiteradas ocasiones, incentivan acciones contra el orden interior del país. Por su parte, la congresista María Elvira Salazar dijo que es el reclamo de un pueblo que ha tocado fondo. Escuchemos. Me llegan videos de Santiago en las calles con gritos de patria y vida y corriente y comida. Es el reclamo de un pueblo que tocó fondo. Son 65 años de socialismo, de represión, cárcel, muerte y exilio, de apagones, enfermedades y hambre. Cuba quiere libertad. Mientras tanto, el congresista Carlos Jiménez, a través de un comunicado, afirmó que el régimen cortó Internet para evitar que los manifestantes en Cuba puedan organizarse. Vamos a verlo. En respuesta, el régimen cerró Internet para impedir que los manifestantes se organizaran y movilizó a su policía para brutalizar y encarcelar a la oposición. Hoy, más de 1000 hombres y mujeres valientes están siendo encarcelados injustamente por ejercer sus derechos. De momento, esto es todo de mi parte. Soy Alessandra Martín desde el sur de la Florida. Regreso con ustedes a los estudios. Gracias, Alessandra. Cambiamos de tema. Vamos ahora a Venezuela, donde la candidata a la presidencia por la oposición, María Corina Machado, envió un mensaje a los venezolanos. Dijo que el régimen de Nicolás Maduro quería competir con, abro comillas, falsos candidatos de la oposición y que ella tomará las decisiones correctas para avanzar en el camino por el cambio que necesita Venezuela. Maduro, no te atreves a competir por las buenas porque no concibes perder. El régimen quiere montar unas elecciones a su medida y termina acorralado en sus propias contradicciones.
haga lo que haga, cada día se desnuda y se deslegitima más. Y desde Europa, nuestro periodista Andrés Gil se encuentra a esta hora con el líder opositor venezolano Leopoldo López. Recordemos que López fue prisionero político por 7 años y ahora presenta, junto con su organización World Liberty Congress, denuncias sobre torturas en Venezuela, Nicaragua, Cuba y Bolivia. Andrés, adelante, te escuchamos con tu invitado. Padeció la prisión por razones políticas, pero quizás su caso no sea el peor de los que esta mañana hemos conocido, hemos escuchado aquí en esta reunión que fue propuesta por su organización. Leopoldo, muy buen día, para visibilizar una vez más lo que está ocurriendo, sigue ocurriendo en su país, en Venezuela, pero también en Cuba, en Nicaragua y en Bolivia. ¿Cuál es este ejercicio doloroso que están haciendo hoy, Leopoldo? Bueno, el día de hoy, como una actividad del World Liberty Congress, el Congreso Mundial por la Libertad, que aglutinamos activistas, movimientos de los países autocráticos, estamos haciendo una mirada a lo que significa la tortura en América Latina de las 4 autocracias que tenemos: Cuba, Nicaragua, Bolivia y Venezuela. Y se está haciendo desde la perspectiva no solamente de las historias de las víctimas, sino también de quiénes son los victimarios. Leopoldo, todo el clamor de la democracia venezolana, de la democracia que hay en Venezuela aún, que está representada en personas como usted, es que haya elecciones verdaderamente libres este año, pero ese panorama parece que no se despeja aún. ¿Cuál es tu reacción frente al mensaje enviado por María Corina la noche anterior? ¿Qué puede pasar con ella en esta semana? Y tal parece que aquí en Madrid, por ejemplo, no se abrió el registro para la inscripción de los ciudadanos venezolanos a esas elecciones. Mira, lo primero es total y absoluto apoyo a María Corina Machado, quien hoy es nuestra candidata electa por primaria, que ha sido ilegalmente inhabilitada por la dictadura de Nicolás Maduro. Yo incluso diría cobardemente inhabilitada por Nicolás Maduro, que no está dispuesto a enfrentarse a unas elecciones libres y no está dispuesto a enfrentarse a María Corina Machado. Nos quedan, esta semana serán unos días importantes y por supuesto nosotros respetuosos a la comunicación que hará oportunamente María Corina Machado sobre los pasos a seguir. Por eso les pedimos y agradecemos a que ustedes nos estén permitiendo comunicar esta realidad a su audiencia. Muchísimas gracias. A usted, Leopoldo, muchas gracias. También hablamos aquí con Junior García Aguilera. Él es uno de los más importantes disidentes cubanos. Ustedes recuerdan que él llegó a vivir acá hace 2 años y medio, perseguido por el régimen de Cuba. No soportó más la presión y la persecución luego de haber promovido algunas movilizaciones en contra del régimen cubano. Pues Junior García Aguilera recibe con optimismo la movilización que se ha dado en las últimas horas en su país, en varias ciudades, movilización ciudadana pidiendo simplemente libertad, y advirtió que ya los cubanos no aguantan más y que seguramente estas movilizaciones tendrán que repetirse en próximos días. Bueno, desde hace días sabíamos que Cuba iba a estallar. La situación es insoportable, no solo por la falta de comida, la falta de medicamentos y la represión, sino además por apagones de más de 15 horas. O sea, es impensable que la gente no pueda protestar ante algo así. También hablamos aquí con Lester Alemán. Él es disidente nicaragüense, exprisionero político, estuvo en manos del régimen de Daniel Ortega. Fue del grupo de los 200, más de 200 ciudadanos nicaragüenses que recibieron a cambio de su libertad el castigo de la expatriación y también el despojo de su patria, de su nacionalidad nicaragüense. Él advirtió que allí en su país se siguen violando los derechos humanos. Muchas veces, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, después de nuestra excarcelación el 9 de febrero, se considera de que todo ha regresado a la normalidad. Todo lo contrario, tenemos 121 presos políticos en condiciones infrahumanas. Información en directo desde Madrid. Un feliz día. Un abrazo para todos. Gracias, Andrés. Y es noticia: Colombia no va más el cese al fuego con el autodenominado Estado Mayor Central de las FARC. La gota que derramó el vaso fue el atentado de este grupo criminal a una comunidad indígena en Toribio, Cauca. Por medio del decreto 0385 firmado por el ministro de Defensa Iván Velázquez, el gobierno nacional tomó la decisión unilateral de romper el cese al fuego que habían pactado entre el 16 de enero y el 15 de julio del 2024 con el Estado Mayor Central de las FARC. El documento suspende el cese de operaciones en 3 departamentos del país. En los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca. Además, anuncia la reanudación de operaciones militares de carácter ofensivo contra ese grupo criminal. En consecuencia, ordenar la reanudación de las operaciones militares, ofensivas y operativos policiales a partir de las 00 del día 20 de marzo de 2024 en contra de las estructuras del Estado Mayor Central de las FARC. El gobierno se había demorado. Primero, creo que fue un error haber prorrogado el cese al fuego, y segundo, se demoró en levantarlo toda vez que estas disidencias están
expandiéndose, obligando a la gente a carnetizarse, llevándolos a reuniones y aumentando vertiginosamente la extorsión. Ahora es necesario que el Estado Mayor Central indique si los frentes que están llevando estas acciones en el departamento del Cauca hacen parte de su estructura y cumplen con las orientaciones dadas por la comandancia. Pero, ¿hubo en algún momento cese al fuego? Las cifras parecen decir lo contrario. En este informe, conocido por Noticias RCN, contabilizan 82 violaciones al cese por parte del Estado Mayor Central de las FARC en departamentos como Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Caquetá, Antioquia y norte de Santander. En las últimas horas, el comandante de las fuerzas militares alertó a sus tropas por medio de este mensaje interno en el que ordenó estar en alerta y vigilancia constante, realizar patrullajes y fortalecer la seguridad en las instalaciones militares de todo el país ante esta ruptura del cese al fuego con el Estado Mayor Central. Más noticias. En Colombia, el presidente Gustavo Petro insistió en modificar la obra del metro de Bogotá. El mandatario propuso un proyecto de metro mixto, una propuesta surgida del estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Hoy podemos reducir esa pérdida de los 8 billones de pesos provocada por suspender el proyecto de metro subterráneo a 3 billones de pérdidas si escogemos el proyecto de metro mixto, según, como se puede concluir, del estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Es decir, que hoy el mejor metro para Bogotá es el metro mixto. Pues según el estudio se evaluaron diferentes aspectos para determinar lo que gana la sociedad con las diferentes alternativas del proyecto de metro versus los costos. Las conclusiones del estudio indican que la rentabilidad TIR de ambos proyectos, proyectada durante 30 años, es 9.5%. Ambos da igual, tienen la misma rentabilidad. El proyecto actualmente desarrollado por la alcaldía desde los tiempos de Peñalosa hace 8 años y la propuesta que presentamos, que es ese mismo proyecto, pero subterranizándolo en la estación Antonio Nariño y cogiendo subterráneo hasta la calle 72 por toda la carrera 13. Un jurado de Michigan condenó por homicidio involuntario al padre de un adolescente que mató a tiros a 4 compañeros de clase en una escuela secundaria cerca de Detroit en el año 2021. Los fiscales argumentaron que era responsable porque él y su esposa le compraron a su hijo de 15 años el arma utilizada en los homicidios, ignorando las señales de violencia que mostraba el adolescente. Hace un mes, Jennifer Crumbley, madre del autor del tiroteo, también fue declarada culpable de homicidio involuntario y ambos podrían enfrentar hasta 15 años de prisión. El hijo de la pareja, Ethan Crumbley, fue juzgado como adulto y condenado en diciembre de 2023 a cadena perpetua. Cargo 1, homicidio involuntario en cuanto a Madison Baldwin, culpable de homicidio involuntario en cuanto a Madison Baldwin. Segundo cargo, homicidio involuntario en cuanto a Tate Myre, culpable de homicidio involuntario en cuanto a Tate Myre. Tercer cargo, homicidio involuntario en cuanto a Hannah Juliana, culpable de homicidio involuntario en cuanto a Hannah Juliana. Cuarto cargo, homicidio involuntario en cuanto a Justin Chilling, culpable de homicidio involuntario en cuanto a Justin Chilling.